Muy buenos días, Dios les bendiga. Una vez más, aquí en su canal Un Instante con Dios, hoy quiero invitarlos a que estemos en la presencia de Cristo Jesús. Digámosle al Señor que le damos gracias. Señor, yo te doy gracias por el día, por este despertar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por el alimento que me das, por el maná que recojo en las mañanas. Te doy gracias, Señor, por la salud que le das a mis seres queridos. Te doy gracias, Señor, porque en medio de las tribulaciones tú estás conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tienen salud mis seres queridos. Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz. Y una vez, habiéndole dado gracias al Señor, vamos a decirle al Señor que lo amamos. Cristo, yo te amo. Te amo, Cristo. Te amo, Señor. Te amo, Cristo, porque tú te entregaste por mí. Te amo, Cristo, porque tú me has dado vida. ¿Qué hiciera yo sin ti, Cristo? Te amo, te amo. Digámosle a Cristo que lo amamos. Insistentemente, a los pies de Cristo, buscando permanecer en ese primer amor. Oh Señor, te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Insistamos en buscar su presencia. Ese primer amor. Hermanos, buenos días. Los invito como tarea. El libro de Primera de Juan, capítulo 3. Todo ese libro. Capítulo 3 del libro de Primera de Juan. Leámoslo. Espectacular. Esa enseñanza de este apóstol. Una vez conociendo y diciéndole al Señor que le damos gracia, que lo amamos, adoremos a Jesús. Adoremos a Jesús, el único que es digno de la gloria, de la honra y de todo el poder. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. 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 Nos dice el libro de instrucciones. Me encanta escuchar al hermano William Arana en la dosis diaria. Dice el libro de instrucciones. Nos dice el libro de instrucciones por sí que Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud de gente que lo seguía. Y en ese momento Jesús le dice a su apóstol Felipe: ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Y el apóstol, pero Jesús le preguntaba eso para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Y el apóstol Felipe le dice, atemorizado, le dice: ni con el salario de 8 meses podemos darle de comer a toda esta gente. Jesús le dijo: haz que todos se sienten en el césped, en el pasto. Y nos dice la Biblia, en el título del libro de Juan capítulo 6, nos dice el título, la alimentación de los 5,000. Pero en el texto, en el versículo 10, hay una disparidad muy pequeña. Porque allí nos dice la palabra que los varones adultos eran como 5,000. Solo los varones adultos. Habían mujeres, habían niños. Pero igual, así hayan sido 5,000, hayan sido 7,000, 10,000, es un milagro, un poder sobrenatural de Dios. Dio de comer a más de 5,000 personas. Y cuando ya comieron todos y quedaron satisfechos, se recogieron 12 canastas. 12 canastas se recogieron. Y cuando Jesús despacha a sus discípulos y él se aparta y pasa al otro lado del lago, a la región de Capernaum, algo así, nos enseña la Biblia que a él lo seguían, lo estaban siguiendo muchos. Y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Y entonces
leamos lo que nos dice el versículo 26 del libro de Juan capítulo 6. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Les dice Jesús, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Ahí estamos nosotros. Y nosotros vamos a Jesús, trabajamos porque buscamos que Jesús nos resuelva un problema financiero. Vamos a Jesús y lo buscamos porque queremos que Él cambie el corazón de Margarita Petronila Arará, porque es la mujer que nos dejó. Cámbiale su corazón. A mí me pasó. Trabajé por eso. Pero cuando yo le dije a Jesús, no es mi voluntad, es tu voluntad. Haz tu voluntad. Él me dijo, eso es lo que yo necesitaba, que tú dejaras que yo obrara. Entonces Él nos dice, no trabajen por lo que perece. Trabajen por lo que les da a ustedes permanencia, por la vida eterna. Amén. Amén. ¿Y sabe qué le dicen los que están con Jesús? Le dicen en ese momento, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué señales nos darás tú para que te creamos? Oiga bien, estos torpes. ¿Han visto que les dio comida en un poder sobrenatural y todos los milagros que hacía? Porque los que se acercaban a Jesús recibían sanidad. Levantaba a los paralíticos, devolvía vista a los ciegos, curaba a los enfermos. Y le dicen, ¿qué tenemos que hacer para que podamos creer? Y les dice, ¿qué señales? Dios dio maná del cielo en el tiempo de Moisés a nuestros antepasados. ¿Tú qué harás? Y entonces, ¿sabe qué les dice Jesús? Ciertamente, les aseguro que no fue Moisés, oye bien, no fue Moisés el que les dio el maná del cielo, sino mi Padre. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Y sabe qué dice Jesús terminando esta charla con ellos? Les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Es allí, precisamente, hermanos, en donde vamos a enfocar nuestro estudio bíblico del día de hoy. En ese versículo 37 del libro de Juan capítulo 6. Todos los que el Padre me dan, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Leemos entonces en esta palabra inspirada por Dios esa frase. La Reina Valera nos enseña: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, el tema del día de hoy, para enseñanza, hermanos, básicamente es ese. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Repitan conmigo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Amén. Es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza. En el antetexto que les estuve explicando de este libro de Juan, Jesús suple la necesidad de comida de muchas personas en ese momento que estaban con él. Más de 5,000 personas comieron en ese momento. Aleluya. Oh, qué poderoso es tu poder, Señor. Para nosotros es una situación imposible, ¿cierto? Eso le pasó a Felipe. Felipe dijo, es imposible
Ni con el salario de 8 meses podemos darle comer a tanta gente. Pero Jesús hizo el milagro. Y todos los que iban al encuentro de Jesús iban con necesidad de algo, de ser sanados, de ser levantados, de ser perdonados. Y Jesús a ninguno echó fuera. Jesús no echó fuera a ninguno que se acercó a él. Ojo, aunque sí conoció el corazón de algunos, ¿no? Jesús conoció el corazón de aquellos perversos, los fariseos y los saduceos, que se acercaban con la intención de tentarle y hacerle caer. A eso sí lo echó fuera. A eso sí lo echó fuera. Y allí vemos entonces en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 11 en adelante, en donde Jesús ve una mujer que tiene un problema. Durante 18 años está padeciendo de una enfermedad. Y Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y sabe qué hizo un fariseo, un principal de la sinagoga? Reprendió a Jesús, le dijo que por qué hacía milagros en el día de reposo, que por qué lo hacía. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Se las voy a leer. Dice: entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Oiga bien, le dijo: en día de reposo ustedes no desatan su buey para darle de beber. Entonces esta hija de Abraham, que estaba siendo atormentada por Satanás, en día de reposo, ¿no debería haber sido liberada? Oh, poder, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Jesús, todos los que vinieron a él, no los echó fuera. Al mismo apóstol Pedro, cuando él está caminando sobre las aguas, y Jesús le dice: si eres tú, permíteme que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: yo no te voy a rechazar, ven, camina hacia mí. No le dijo: no, quédate en la barca, que te vas a hundir. Le dijo: ven, porque Jesús no echó afuera a todo el que se acercó a él. Nunca lo rechazó. Jesús es la verdadera comida y la verdadera bebida. Amén. Amén. Jesús, como dice la palabra, es el pan vivo que bajó del cielo, y quien se acerca a él no tendrá hambre, y Dios no lo rechaza. Oh, qué poderosa esta enseñanza. El que se acerca a Jesús, él no lo rechaza. Por más pecador que tú o yo seamos, hermanos, cuando nos decidimos ir a Jesús, allí en ese momento vemos la misericordia de Dios. Él te recibe. Él no dice: no, usted anda en el mundo, quédese en el mundo. A mí no me interesa que usted venga acá porque usted no tiene salvación. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. 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 Pero el versículo 37 de esta lectura principal tiene dos partes que son aparentemente iguales, pero a la vez distintas. Porque nos dice, este versículo nos dice: todos los que el Padre me dan, dice, todos los que el Padre me dan, vendrán a mí. Allí, una parte. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y por otra parte dice: y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Entonces, allí hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Entonces, la primera parte nos dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Jesús nos está diciendo entonces que todo lo que a él va es porque el Padre se lo dio. Oiga bien, en esa primera parte, todo lo que a él va es porque el Padre se lo dio. Entenderíamos entonces en esta palabra la enseñanza que está a través del libro de Juan capítulo 8, 47.
que dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no son de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hay un pasaje de la Biblia que yo quiero que me lea el señor Nelson en este momento, a través del libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. Aquellos que ya están siendo que son predestinados por Dios. El libro de Jeremías 1, versículo 5. Leamos lo que nos dice esta enseñanza. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Ajá. Antes de que nacieras ya te había apartado. Ajá. Te había nombrado profeta para las naciones. Amén. Mire, allí nos está diciendo, y vamos a tomar esta enseñanza con respecto a esa primer parte. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Jeremías había sido predestinado por Dios desde el vientre de su madre. Pero ¿qué es predestinar? Apartado, reservado. ¿Qué es predestinar? La primera parte, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, nos dice que predestinar es destinar anticipadamente algo para un fin. Y en teología se nos dice que es el elegido por Dios desde la eternidad para lograr la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces Jeremías había sido predestinado por Dios desde el vientre de su madre. Pero Samuel, el profeta Samuel, no había sido predestinado por Dios, pero fue predestinado por su madre, reservado por su madre. Cuando ella oró al Señor y le dijo que quería tener un hijo, ella dijo, si tú me concedes tener un hijo, ese hijo yo lo apartaré para que te sirva a ti en el templo. Hoy Jehová nos dice a nosotros, ustedes son predestinados a ser mis hijos. Oiga bien, porque muchos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Y entonces somos hijos de Dios y entonces yo mato, secuestro, robo, maltrato, abuso, violo, hago de lo que me da la gana. Soy hijo de Dios. No, Señor. Jehová nos dice, yo los predestino para que ustedes sean hijos de Dios, para que sean mis hijos. Porque ¿sabe qué nos dice a través del libro de Juan capítulo 1, versículo 12? Nos dice, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Sí? Leamos lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Esta enseñanza. Muchos dirán, pero entonces, si ya estoy predestinado, entonces si ya hay unos predestinados, entonces no hay necesidad de leer la Biblia, de predicar el Evangelio de Dios, porque ya están predestinados los que van a ser de Dios y los que no. Mentira del diablo. ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15? Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Amén. Y les permite clamar, Abba, Padre. Amén, amén. No recibimos espíritu para estar esclavizados. Recibimos es el Espíritu de Dios para ser transformados y ser hechos hijos de Dios. Por eso les dije al inicio de este estudio, tarea, primera de Juan capítulo 3, todo el capítulo 3, importante leerlo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, inmediatamente somos reconocidos como hijos de Dios, porque amamos a nuestros hermanos. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que hace Satanás? No hay necesidad de leer la Biblia, de enseñar, de predicar, porque ya los que están predestinados son salvos y los que no, eso es una mentira del diablo. ¿Y sabe qué? Recuerdo esa historia que llega a mi mente y todo lo que nosotros enseñamos a través del poder del Espíritu Santo es porque previamente, lo que tenemos anotado es porque previamente el Espíritu Santo nos ha permitido tomar esa palabra. Me encanta
esa enseñanza del pastor Juan Carlos Arrigan, donde dice, cuando nosotros recibimos orientación del Espíritu Santo, en ese momento, es allí donde nosotros tenemos que anotar. Yo dejo para después y anoto después. Eso se me olvida. Entonces, esto que les voy a enseñar fue lo que el Espíritu Santo me puso a mí para que en este momento les dijera. ¿Sabe qué hizo Satanás en una reunión con sus demonios? Cualquier parecido con la realidad. Una junta de demonios en el Congreso de la República. Se juntan los demonios a legislar, a hacer leyes que ni ellos mismos las entienden. Entonces Satanás, ¿sabe qué hizo cuando se juntó con los demonios? Le dijo, pero ¿cómo hacemos para hacerles cambiar a la humanidad el chip? ¿Y sabe qué le dijo uno de los demonios? Le dijo, ya sé, hagámosle creer que Dios no existe. Y le dijo Satanás, no, eso no es posible, porque ellos desde la creación del mundo saben que Dios existe. Entonces el otro demonio les dijo, ya sé, venga, creemos una estrategia para decirle que no tienen que pedirle permanentemente a Dios. ¿Y sabe qué dijo Satanás? No, tampoco, porque sencillamente cuando yo los atormento o cuando yo les quito algo, ellos van y le piden al Padre y el Padre se los da. Y les dice el tercer demonio en el Congreso, ya piensen en cualquiera, en lo que se traman en el Congreso. Ya sé, hagámosles creer que no es necesario orar todos los días. Oye bien, lo que les decía, ya están predestinados, hagámosle creer que no es necesario orar todos los días. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás te ha hecho creer que no es necesario buscar a Dios permanentemente, porque tú eres hijo de Dios y porque ya estás salvo. Porque tú ya estás salvo, porque Cristo murió en la cruz por ti y derramó su sangre. Entonces usted puede, hermano, matar, ofender, abofetear a su hermano, deshonrar a su padre y a su madre, adulterar, fornicar, hacer lo que le da la gana, porque usted ya está salvo. Esa es la mentira del diablo, para hacerte creer que no es necesario estar en la presencia de Dios y orar permanentemente. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Mire, léame por favor, señor Nelson, Mateo 22, 4 al 7. Los convidados a la boda. Mire, el Padre ya los tenía todos anotaditos y escogidos, y los convidó a la boda de su Hijo. Pero ¿sabe qué hicieron? Predestinados de que iban a ir a la boda de su Hijo. Dijeron, no, yo tengo otras cosas que hacer. No, dígale que muchas gracias. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 22, 4 al 7? Mire lo que pasó allí. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos e incendiar su ciudad. Oh, mire. Entonces, hasta los predestinados, si se descuidan, se pierden. Los convidados, mató sus becerros gordos para que comieran y estuvieran en las bodas, en las cenas, en la cena. ¿Y sabe qué hicieron? Él les mandó para que entraran. Y no lo escucharon. No lo escucharon. Lo abofetearon al que les llevó la invitación. Lo escupieron, lo humillaron y lo crucificaron. Aquellos convidados desecharon la piedra angular. Entonces, los predestinados son aquellos que han conocido a Dios, pero también se pueden perder, hermanos. Dios nos permite que si vamos a Él, Él no nos echa fuera. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga bien, el Señor no tiene por tarda su promesa. Él está esperando que tú y que yo decidamos ir a su encuentro. No nos quedemos como las vírgenes insensatas sin la llenura del Espíritu Santo, que se nos acabe el aceite y cuando ya lo vamos a buscar sea tarde porque ya la puerta se cerró. Amén. Amén. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya. Todo el que cree en Jesús no se pierde, porque va a su encuentro. La puerta de salvación está abierta. La puerta de la salvación está abierta y Dios quiere que tú entres por esa puerta de salvación, hermano. En la segunda parte del libro de Juan capítulo 6, versículo 37, en donde nos dice: y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Me da una alegría. Así yo no sea predestinado, Dios me permite, y eso me alegra, y ojalá te alegre a ti también. Ojalá te alegre a ti también. Ahí Jesús nos está diciendo: así no hayas sido predestinado, pero si decides venir a mí, yo te recibo. Entonces dicen algunos: pero venga, entonces ¿cómo así? ¿Cómo así, siervo? Pero entonces el joven rico que fue a Jesús, ¿por qué Jesús no lo recibió? ¿Perdón? ¿Jesús no lo recibió? Jesús lo amó cuando él le dijo: todos estos mandamientos de la ley yo guardo. Pero Jesús le dijo: te falta el centavo para el peso, el centavo para el dólar, te falta la cerecita del ponqué. Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y sabe qué dijo el rico? No, pues me está pidiendo lo imposible. Yo vivo en el mundo, tengo riquezas, tengo mujeres, tomo trago cada 8 días, ando con fufu. Bueno, no voy a mencionar más bien esa palabra. Ando haciendo lo del mundo porque soy feliz en lo del mundo. Entonces, si no basta con que yo vaya los domingos a misa y yo en los otros días hagan mis cosas del mundo, entonces yo no te sigo. El rico se regresó porque no quiso vender todo para dárselo a los pobres. Eso es lo que hacemos nosotros. Decimos: sí, yo te sigo, Jesús, pero de a poquitico, porque si dejo lo del mundo, entonces voy a perder todo lo que tengo. Vende todo, suelta eso y sígueme. Es lo que desea Cristo Jesús. Allí yo me alegro, nuevamente te digo, y espero que tú también lo hagas, porque el plan, el resultado divino de Dios es que si tú te atreves a seguir a Jesús, vas a tener salvación. Si tú, lleno de pecados, de errores, de vicios, eres vicioso, con drogas sintéticas, eres alcohólico, eres mujeriego, eres sicario, eres secuestrador, eres difamador, eres mentiroso. Si tú decides hacer de ti un hombre nuevo, como dijo el apóstol Pablo: he aquí, todo es hecho nuevo, porque lo mío, todo lo viejo ya quedó en el pasado. Voy a tu encuentro, Jesús. Si tú decides hacer eso, Jesús no te desprecia. No perderás tu tiempo estando en su presencia. Eso yo te lo aseguro, porque del polvo de allá, del mundo, de la inmundicia, yo salí. Y recuerdo cuando a través de su palabra, del pastor Arles Vanegas, él me dijo: levántate, que Cristo te ama. Yo estaba ya en el lodo y él extendió mi mano, su mano, y tomó mi mano. Aleluya, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. Por el hombre, hermanos, entró el pecado. Por el hombre entró el pecado. Y también por el que se hizo 100% hombre, entró la salvación. Aleluya. Aleluya.
Dios, como Padre eterno, nos entregó a su Hijo, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hay ejemplos en la misma Biblia. Zaqueo, jefe de los publicanos, apartado. Cuando tuvo la insistencia o la necesidad, la ansia de conocer de Jesús, Jesús le dijo: hey, Zaqueo, baja de allá, que hoy es preciso que yo me quede en tu casa y hay salvación para tu casa. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Repitan conmigo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. También la mujer con el flujo de sangre. Jesús iba dirigido a la casa de Jairo, pero hacia él fue la mujer con el flujo de sangre. No, yo no puedo apartarme del que tiene la salvación. Y tomó su manto. Y Jesús le dijo: no, suélteme el manto, no, suélteme. No, Señor. Jesús le dijo: esta recibió hoy la salvación. Porque Jesús dijo: alguien me tocó. Pero ¿quién te tocó? Dijeron los apóstoles: estamos muy apretados. No, es que el que me tocó ¿con qué? ¿Con qué? Con fe. Amén, gloria a Dios. El que me tocó con fe. Entonces Jesús hoy te invita, hermano, a que lo toques con fe, a que lo busques con fe, dispuesto a ir a su encuentro, porque si tú vas al encuentro de Cristo Jesús, Él no te echa fuera. Amén. Amén. Hoy les quiero dejar una tarea. Una tarea. Decídete ir a los pies de Cristo Jesús. Decídete ir a los pies de Cristo Jesús. Hermanos, terminamos únicamente con esta lectura, esta anotación del Espíritu Santo que nos regala. No echaré fuera a un pecador que venga a mí por primera vez. No impongo condiciones, sino que el que a mí viene, no lo echaré fuera. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano, y te guarde permanentemente. Busca a Cristo Jesús.